InPager, el futuro del influencer marketing. A partir de que vimos que tenía escuchas, pues había una audiencia. Sí. Y toda audiencia, pues al final puede ser o es un medio para poder ofrecer cierto tipo de productos. En el tema de agencias, yo les recomiendo que estudien. No nada más es tener una buena relación con tus clientes y cerrar contrataciones. O sea, creo que el valor más grande es poder desarrollar sus carreras. Creo que estamos en un momento para la industria complicado, pero lo acabo de decir en un festival de podcasting que estuvimos apenas en España. Para mí, los retos son oportunidades de crear alternativas. Social Trenders, en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marce Ayala y como cada semana les traemos lo mejor en relación a la economía del creador y del influencer marketing y toda esta enorme industria alrededor de los creadores de contenido que ya saben que en este podcast nos encanta. Como cada martes les traemos un contenido que estoy segura que les va a encantar porque creo que mucha gente conoce su trabajo, pero muy pocos conocen su nombre, entonces se van a emocionar cuando escuchen esto, tanto como yo, la verdad, de tenerla aquí. Pero antes de empezar con este podcast y presentarla, recuerden, InPager, la plataforma que está impulsando a los creadores a ser creadores y vivir de su contenido. Vayan, chéquenlo, recuerden que estamos generando cursos, estamos dando consultorías, asesorías a aquellos que están iniciando, también los que están medio bloqueadillos, si quieren saber qué hacer con sus cuentas. Traemos herramientas y también negocios. Entonces vayan y chequen InPager, hagan su perfil ya y comiencen a utilizarlo. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues les quiero presentar a Pau Herrera. Pau Herrera, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Marcela. De verdad que es un gusto conocerte. Igualmente. Y para aquellos que no la conocen, específicamente, ella es la productora y la persona que está detrás de podcasts como Se Regalan Dudas, Despertar Durmiendo, 10 Mujeres y otros más, ¿verdad? Así es. Y justamente eres quien lidera ahorita Dudas Media, que es la productora de todos estos podcasts. Correcto. Correcto. Así es. O sea, es una eminencia. O sea, si quieren saber quién está detrás de los negocios de los podcasts más grandes, yo creo que ahorita o que están más impactando en Latinoamérica, aquí la tienen. No, hombre, pues qué presentación más bonita, gracias. No, la verdad es que se admira mucho todo lo que han logrado y creo que tenemos muchísimo que aprender tanto de ti y de tu equipo. Entonces, pues qué honor tenerte aquí y poder ahora sí sacarte toda la sopa y todos esos tips que estoy segura que a todos les va a interesar bastante. Pues encantada de estar aquí. ¿Algo que me haya faltado de nada, presentarte o para que quieras nada. contar? Solamente eso y sobre la marcha vamos platicando y ya te voy contando cosas. Perfecto. Oye, pues algo con lo que siempre empiezo este podcast y me encanta es preguntar, ¿para ti qué significa un influencer? Ser un influencer. Y puede ser influencer, podcaster, creador de contenido, el nombre que le quieras poner. Pero en sí, ¿qué significa ser una figura pública y estar en el ojo público? Híjole, sobre todo porque me ha tocado ver un poco la evolución desde que yo empecé mi carrera como mercadóloga a lo que se ha convertido el día de hoy. O sea, toda la parte de la industria y la economía de creación de contenido ha crecido muchísimo y ha ido evolucionando. Y antes eran como estas personalidades que tenían cierto impacto en sus comunidades y hoy creo que, híjole, las comunidades son las que dictan un poco hacia dónde van también las personalidades detrás de ellas. Eso me encanta. Me encanta ver cómo ha crecido la interacción. Para mí un influencer pues es justamente esta persona que tiene la capacidad creativa de desenvolverse a través de las economías digitales y crear estrategias de contenido. O sea, creo que es algo un poco más, por decir complejo, sin ser complejo, que solamente, voy a subir un video y ya está, ¿no? Sino creo que sí tiene que tener un factor de diferenciación importante, tiene que tener claridad de hacia dónde quiere llevar su contenido y cómo hacer sus estrategias, tiene que tener, pues, esta diversificación dentro de las plataformas digitales para poder seguir evolucionando y no quedarse, porque cuántos influencers no salieron en el 2016, 17, 18, que hoy son irrelevantes, que ya no existen, o sea, ¿no? Que perdieron muchísima relevancia, no que siguieron relevantes, perdieron relevancia en la industria o no evolucionaron a otras plataformas o no siguieron creando contenido, o sobre todo, que creo que es lo más importante, no supieron cómo hacer un negocio detrás de lo que estaban generando con sus comunidades, que ahí es donde se pierde mucha gente. Sí, yo de hecho, siempre que hablo con un creador es como, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿por qué estás iniciando? Es que eso es lo más importante, lo más importante.
Que me da mucha duda, o sea, tengo muchas como, pues sí, tengo muchas dudas al respecto de cómo fue y específicamente, digo, supongo que todos conocen el nombre de Se Regalan Dudas, pero justo me comentabas ahorita que iniciaron pues cuando ni siquiera había video podcast, cuando no había un TikTok a lo mejor donde podían poner los clips o no se utilizaba este tipo de contenido, pero ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo fue que esos primeros, vamos a decir, episodios que no tenían rumbo y cómo fue que encontraron ese rumbo conforme fueron creando contenido? Pues mira, lo primero, yo te hablo desde mi experiencia, ¿no? Claro. Porque la de Leti y de Ashley como creadoras de contenido es distinta a la mía, ¿no? De mi involucramiento en dudas en general. Y yo trabajé desde siempre, desde que empecé mi carrera de marketing, yo no sabía qué quería estudiar. Partamos de ahí, ¿no? Sí. Yo era muy inquieta, sobre todo en la parte de como que quiero hacer cosas, quiero ver cómo funciona el management de artistas, de talento, en aquel entonces, en los 2010, o no sé, por ahí. Sí. Y de repente me acerqué a esta persona que trabaja en la industria del entretenimiento en música, en una agencia muy, muy grande. Que a ti te gusta mucho la música, Que a mí ¿no? me fascina, o sea, la música. Es una pasión que tienes. Me encanta, de hecho estudié un poco música un año en algún momento. Y me dijo, no te vayas a estudiar comunicación, enfócate porque es muy amplia toda la gama de curricular que tienen para lo que tú quieres, y creo que hay hay una falta de ¿cómo se llama? Misconception. Ajá, Falta de sí, conocimiento, una falta de conocimiento de lo que significa ser un manager realmente de un talento. Entonces, su sugerencia fue estudiar una carrera que te dé toda la visión de negocios, que te dé la visión del mercado, porque pues cada talento es un producto, entonces tienes que entenderlo desde ese lado. Y pues me generó muchísima inquietud y apliqué para estudiar mercadotecnia y me gustó mucho mi carrera, pero siempre la vi con esos ojos. O sea, a mí nunca me interesó ser mercadóloga en una empresa de, no sé, de retail, o hacer marketing para productos, ¿no? O sea, de consumo, lo que fuera. Entonces, siempre mi enfoque fue las personas. Wow. O sea, desde el principio dijiste management o algo Exacto. por ahí, ¿no? Desde el principio para mí fue como, para mí las personas son productos y cómo podemos hacer que pues, lo que generamos a través de ellos sean sus talentos, los que fueran, porque trabajé desde con magos hasta actrices, actores, cantantes, en fin, ¿no? O sea, como muy amplio el espectro y no me enfoqué solamente en un tipo de management, y como podría haber sido música. Para mí todos tenían un valor que ofrecer y ese valor se podía hacer negocio. Claro. Obviamente hay unos que ganan más, otros ganan diferente tipo de forma de monetización. Entonces, a partir desde ese momento, para mí mi enfoque desde el día 1 hasta la fecha era el management, y era el management enfocado a la mercadotecnia. Pero me encanta cómo desde luego detectaste esa parte de, a ver, o sea, esto es un producto al final del día, es un personaje, como tú le quieras llamar, y cómo puedes generar un negocio más allá de lo que se ve en la pantalla, ¿no? Totalmente. Y que creo que mucha gente no lo alcanza a dimensionar, y tú puedes hacer un negocio, pero para todos lados, o sea, y nada más a lo mejor con tu TikTok te hiciste famoso, pero de ahí hacia dónde te expandes, que creo que es la pregunta que muchos no se hacen y que estoy viendo que tú detectaste desde bien chiquita. Pues es que eso fue lo que me llamó la atención desde un inicio. Obviamente, conforme fui aprendiendo, Sí, pues vas desarrollando más, ¿no? fui desarrollando más, y mi habilidad no estaba tanto en la parte de creación de contenido como tal, sino más en la parte estratégica de negocio detrás de lo que ya se podía empezar a capitalizar. Exacto. Entonces, el trabajo con mis clientes, ya conforme fui avanzando en mi carrera, era mucho preguntarles justamente qué es lo que quieres. Sí. O sea, eres fotógrafa, ajá, pero ¿qué más quieres hacer? O sea, ¿quieres solo tomar fotos o quieres hacer cosas adicionales? ¿O quieres tener solo contrataciones y ya, o quieres evolucionar y hacer algo más? Para mí, sus profesiones nunca fueron solamente su único, pues como revenue stream. O sea, no fue solamente, oye, vivo de las contrataciones que tengo por hacer mi trabajo como profesionista. Creo que hay muchas más aristas que podemos aprovechar para crecer justamente las áreas y las oportunidades de negocio de cada una de estas personas. Y ese fue como mi valor más grande en la agencia de management.
Ese junto con la experiencia que ya tenía yo trabajando en publicidad con marcas. Entonces como que entendí muy bien la relación creador de contenido marcas y cómo puedo ofrecerle algo a las marcas de valor que ellos puedan generar. Entonces, creo que esas dos líneas me funcionó tanto con mis clientes, que eran los talentos, como con mis otros clientes del otro lado, ¿no? Que me contrataban, no campañas o cosas con los talentos. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con Ashley y con Leti. Qué fregón. O sea, me imagino que ellas ya traían como el bebé y tú dijiste, ok, ¿cómo podemos hacer un negocio de esto? Pues fue muy, no chistoso, pero todo surgió muy a la par. O sea, paralelo, natural. Muy natural y paralelo. Ash es fotógrafa. Ella estaba haciendo llamados como directora de comerciales, como fotógrafa editorial, y Leti como conductora de televisión también haciendo su trabajo, ¿no? Las dos son espectaculares en sus trabajos, las dos lo hacen, yo las admiro mucho, en cada una de lo que hacen tienen una visión, tienen un talento, son súpermente comprometidas, que luego eso pasa también con los líderes o influencers o gente que hace contenido o tiene estos trabajos, muchas veces vemos que pierden constancia o que no hay tanto compromiso. Y ellas dos en particular, yo las admiro mucho en su forma de trabajar, entonces surge un poco la conversación alrededor de qué otros proyectos se pueden hacer. Y ya están ustedes haciendo cosas, ¿no? Y sobre todo mi conversación con Ashley en ese momento, me contó que tenía un proyecto con su mejor amiga, que es Leti, que querían desarrollar algo, no sabían qué, pero que tenían algo entre manos que les llamaba la atención, ver cómo le iban, y que querían hacer juntas, no sabían por dónde hacerlo. Wow. Yo no les dije por dónde, yo solo me senté a escuchar qué opciones existían y de ahí cómo podíamos partir a hacer algo más grande, y ellas toman la decisión y ven la oportunidad de crear el podcast. Wow. Es que me encanta que, bueno, al menos en su caso, pues fue muy de, queremos hacer algo juntas, vamos a hacer algo. Sí, pero podía haber sido un YouTube channel así de... Sí, de cualquier otra cosa y creo que le atinaron en el momento indicado, ¿no? Que también toma tiempo. ¿Cómo fue ese crecimiento y cómo fue ese momento? ¿En qué momento dijeron que ya podemos capitalizar? O sea, ya podemos hacer un negocio, por ejemplo, un libro o a lo mejor eventos. O sea, ¿cómo fue en qué momento detectaron que ya era el momento de hacer producto a partir del podcast o de lo que se creó del podcast? Pues, como dices, fue un timing súper, atinado. Ha sido un privilegio de nuestro lado estar en ese momento y haber podido avanzar con el podcast. Entonces, la verdad, lo hemos atesorado como lo que es también. Y luego vemos el podcast como una entidad, ¿no? Son Leti y Ashley, host de Se Regalan Dudas, pero al final el podcast ha ido teniendo su propia atracción, ya tiene su propia persona, ¿no? Y es su propia marca y ya es más grande que lo que representa dos personas que empezaron el proyecto, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Desde que empieza a generar escuchas, o sea, el podcast lanzamos e inmediatamente empezó a rankear en los primeros lugares de escuchas. Hicimos una promoción a través de... Era muy de que, oigan, escuchen nuestro podcast, that's it. O sea, ellas hicieron a través de sus redes sociales como lanzamos este proyecto en conjunto. En un principio me acuerdo que crearon un Excel, porque era un Excel, en donde pusieron temas y teníamos ciertas personas cercanas que votar sobre los temas que ellas iban a grabar. Se iba a hacer cada 2 semanas, o sea, no era ni siquiera algo con la misma constancia que hoy tiene. Sí. Entonces, a partir de que vimos que tenía escuchas, pues había una audiencia. Sí. Y toda audiencia, pues al final puede ser o es un medio para poder ofrecer cierto tipo de productos. Obviamente nuestros clientes en ese momento, nuestros clientes potenciales cuando arrancamos eran inversiones pequeñas, eran marcas locales, que es como por donde todo el mundo dice que empieces. O sea, si tienes un tema, un nicho, un segmento de mercado muy específico, ve hacia la parte local. No trates de irte a los presupuestos enormes, no. O sea, como que vamos poco a poco, ve con los lugares que están en tu localidad, ve con personas o negocios que puedas impulsar, ve. Y así empezó. Habían clientes, ¿no? O sea, como, oye, quiero hacer una inversión en tu podcast, ¿cómo puedes ofrecerme algo? Y nos empezamos a inventar
pues espacios. Los tarifarios y los Literal. espacios y todo, Los ¿no? tarifarios y los espacios y entender un poco cómo funcionaba, cómo le ofreces data, cómo les mides sus campañas. Que justo creo que muchos creadores no dimensionan, por ejemplo, esto de los portafolios, o sea, de marcas. Que luego dicen, es que yo quiero trabajar con Nike porque yo soy nutrióloga y hago ejercicio y creo contenido sobre eso. Y dices, no, espérate, o sea, tú no tienes que correr todavía, puedes ir caminando y crea primero tu portafolio, haz marcas a lo mejor pequeñas o con mucho potencial, no sé, que se alineen contigo, que de alguna manera se casen contigo y entonces vas creciendo. Pero muchos se desesperan y es como, no, yo quiero colaborar con una grande y si no es una grande, entonces no, y dices... es poco a poco. Y sobre todo, por ejemplo, esta parte de la data que tú me mencionas. ¿Cómo era? Digo, yo sé que ahorita ya las plataformas están cambiando mucho, ya nos dan mucha más información que antes, pero ¿cuáles son los datos más importantes que tú estabas viendo en ese entonces y que ahorita es lo más importante para dar a las marcas al momento de colaborar? Sobre todo de un podcast, ¿verdad? Pues en podcast, yo creo que obviamente las escuchas, o sea, las descargas del podcast que al final representan un poco lo que representan las impresiones en una página web o las visualizaciones, ¿no? Sí. Porque al final, pues, cada persona que empieza a escuchar tu podcast es una descarga, entonces, ¿no? Claro. Y eso, obviamente, eso nos determina el inventario. Claro. Entonces, es el tamaño de tu inventario. Sí. Si yo tengo tantos miles, millones o lo que tengan, de descargas en mi podcast, pues eso es mi inventario que tengo para vender. Sí. ¿No? Entonces, partimos de ahí. Luego, tratar de ponerle un valor a ese inventario, ¿no? Porque pues tengo que vender por unidad de cuánto vale el que a mí me escuche, o sea, que yo pueda meter un anuncio en este espacio por mi audiencia y pues de lo que tengo de mi inventario para vender. Sí. Y empezar a ponerle una tarifa. Sí. No. Y ustedes, por ejemplo, o bueno, no sé si precisamente con ustedes, pero en sí de lo que tú has visto, yo sé que está el pre-roll, el mid-roll, está el post-roll. Para aquellos que no conozcan mucho eso, pues básicamente es donde pones como esa pequeña mención o ese comercial en la duración de tu podcast, ¿no? Y en esa parte, una duda que a mí me viene es, ¿ustedes lo dejan en el podcast durante toda la vida de ese podcast? ¿Lo quitan? ¿Cómo funciona esa parte de pues es muy variable. Yo creo que depende de los objetivos de la marca. Y volvemos a los pasos 1, 2 y 3 del marketing, claro. Que es entiende la marca, entiende el brief, entiende los objetivos, cuál es su estrategia de negocio para que lo que le puedas ofrecer sea algo que se ajuste a lo que verdaderamente necesita, ¿no? Entonces, tal vez una marca busca una campaña más de atribución y pues no le voy a ofrecer espacios que generen como brand awareness, ¿no? Quieren un poco más de tracción de compra, de ventas. Sí. Entonces, depende muchísimo. Los espacios son muy amplios y es hasta donde te dé tu creatividad para inventarte cosas. Esa es la realidad, ¿no? O sea, nosotros podemos sacar y comercializar espacios que se nos ocurrieron hacer apenas, ¿no? Sí tenemos las posiciones de las menciones fijas y las menciones que son por inserción dinámica, que nos permite vender impresiones y no menciones como tal. Sí. Entonces vendemos por millar de impresiones en nuestro podcast y vendemos justo lo que nos contratan. A ver, me encanta porque está poniendo técnico y eso me gusta, pero igual para todos, ¿puedes explicar un poquito estos términos, sobre todo, por ejemplo, el millar y todo esto que de pronto para nosotros puede ser algo sencillo? Claro. Pero para la audiencia a lo mejor no tanto, y sobre todo aquellos que están empezando un podcast. Súper. Entonces, a ver, si una persona quiere empezar a comercializar su podcast, ¿cuáles son las opciones? Perfecto. Les voy a decir principalmente cómo empezamos nosotras, que fue un reto a nuestra creatividad estratégica. No la creatividad de contenido, sino la creatividad estratégica de cómo lo íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque tuvimos la suerte que a los 3 meses que empezamos el podcast, Spotify empezó su estrategia de podcasting y empezó a invertir en podcast y nosotros nos invirtieron en un inicio para tener una exclusividad con ellos. Entonces teníamos... Sí, justo. De hecho, fueron la primera marca en Latinoamérica que tuvo eso, ¿verdad? Ahorita literal. Que no me había acordado, pero creo sí que es fue cierto. el primer podcast en español a nivel global, o sea, más o menos por ahí, fregón, si no me equivoco. Wow. Sí. 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 Entonces, eso fue un beneficio inmenso. Sí, fue una aportación importante para que nosotros tuviéramos la tranquilidad de poder producir y tener el respaldo de una plataforma tan grande, y fue algo increíble, pero también nos puso varias limitaciones, que no teníamos el control de la monetización de nuestro producto, ¿no? Entonces, por lo menos en audio. Entonces tuvimos que crear
alrededor de eso, porque te puedes quedar con eso y ya está, ¿no? De que, oye, yo produzco y hago mi podcast, está en exclusiva aquí y ya está. Y para nosotras fue como, no, o sea, necesitamos hacer más cosas alrededor de esto. Y eso nos puso en una limitante que teníamos que ser muy creativas para buscarnos la vuelta de cómo podemos hacerlo, pues, por otro lado. Entonces, trabajamos mucho en el contenido en redes sociales, trabajamos mucho... no podíamos hacer video tampoco, entonces tampoco podíamos tener monetización en YouTube. Prácticamente las redes se convirtieron en nuestro principal aliado y poco a poco, conforme fue creciendo el podcast, ya buscamos sacar eventos en vivo. Ya. ¿No? Entonces ya habían otras fuentes de monetización. Luego salimos de este acuerdo, ya la industria era mucho más grande, nuestro podcast era mucho más grande y ya pudimos empezar a vender de diferentes maneras. Y había más plataformas también. Ya había que más estaban ofreciendo plataformas, esto. ya pudimos abrir nuestro podcast pues a nivel... A todos los canales. Exacto. Una distribución abierta y pudimos empezar a crecer, a pesar de que Spotify representa una parte importante de nuestras escuchas, ¿no? Porque tienen un nivel de escuchas importante en Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Pero nos abrimos, crecimos y ya empezamos a hablar de los diferentes tipos de monetización ya con todas las cartas sobre la mesa. Qué frego. Y es ahí donde ya empieza ¿qué podemos hacer? Podemos ofrecer espacios publicitarios fijos, ¿no? Porque el podcast se queda guardado en tu feed, en tu feed, podcast, así como en el feed de Instagram de cualquier red social se queda el contenido, en podcast también, excepto que lo borres. Y empezamos a ofrecer cosas fijas desde episodios patrocinados, segmentos, menciones fijas. Empezamos a hablar de las posiciones, ¿no? Si poníamos una mención al principio, en medio o al final, que es el famoso pre-roll, mid-roll, post-roll. Y empezamos a vender eso. Y después nos acercamos con las plataformas, empiezan a evolucionar o siguen en su evolución y crean tecnología que permita a los usuarios empezar a pautar por compra de impresiones. Impresiones son las veces, o sea, lo voy a poner, espero, sencillo, pero una impresión es cuando un usuario o sea, es una impresión de cuando te ven, o sea, lo veo como, imagínate que esto es una impresión. Una vista. Es una vista. Digo, a ver si te puedo complementar un poquito. La forma en la que yo lo explico normalmente, y a lo mejor lo van a tener muy, muy en su mente, se habla mucho de reach, o alcance, e impresiones, ¿no? El alcance es la cantidad de personas que ven tu contenido. Bueno, Correcto. La cantidad de cuentas, no personas, porque pueden ser la misma persona en varias en cuentas. 7 cuentas, sí. Exacto. Entonces, la cantidad de cuentas que vieron tu contenido. Pero luego, las impresiones es la cantidad de veces que tu contenido fue visto, que es justo lo que estás haciendo. Entonces, Exacto. Poniéndolo como en un ejemplo muy factible, digamos que tu alcance es de 2, es decir, 2 personas vieron tu contenido, pero cada una lo vio 2 veces. Entonces, tus impresiones son 4. Exacto. Entonces, normalmente las impresiones, no normalmente, siempre van a ser muchas más o el doble de lo que es tu alcance. Correcto. Y en temas de podcasting se ve mucho más impresiones que alcance, ¿no? Creo que es... Depende. O sea, por ejemplo, nosotras tenemos un alcance con unique listeners de nuestro podcast muy similar al número de impresiones, aunque algunos listeners sí los escuchan más de una vez. Sí. ¿No? Pero no varía tanto. O sea, no te puedo decir, tenemos el doble de impresiones que de escuchas. No. Que de escuchas únicos. No. Es parecido. En podcast funciona diferente, ¿no? Y depende del tipo de contenido. Claro. O sea, no es lo mismo un podcast de 5 minutos como Despertando, que lo puede escuchar la misma persona con más facilidad durante varias veces en el día, que aún se regalan dudas, que dura 45 minutos. Chance te quieres echar ese episodio 2 veces, pero no creo que 7. Sí, no. O sea, no es como una no varía story tanto. o un reel que lo ves varias veces, ¿no? Y ese consumo es muy rápido. O sea, la story y el reel, al final, el consumo de ese contenido es súper rápido. Sí. O sea, es segundos, ¿no? Minutos, o sea, es rapidísimo. Y aquí no, aquí estamos hablando de contenido que puede llegar a durar hasta 1 hora. Entonces, chance no te lo vas a poner como varias veces. Sí, claro. Entonces, bueno, impresiones, cuando empezamos en la comercialización de impresiones, tenemos estas plataformas de tecnología que nos permite comercializar nuestro inventario. Nuestro inventario son nuestras impresiones. Okay. O sea, tenemos inventario que son nuestros episodios, si lo queremos ver como inventario fijo de contenido.
Y el inventario, que es el inventario a través de todo nuestro catálogo de episodios, que son las impresiones globales que tenemos como ese inventario. El 40% del inventario viene de los episodios más recientes. Wow. Nada más como para que te des Contexto. una idea, en contexto. Sí. ¿No? Pero bueno, ese inventario está, luego está el catálogo del podcast que tenemos, que constituye el resto de las impresiones que podemos venderle a nuestros clientes. ¿Qué significa? Que si tú descubres hoy Se Regalan Dudas, vas a escuchar el episodio 1 y te va a salir en ese inventario porque está generando inventario al día de hoy. Ese episodio 1 en una escucha hoy Está generando está algo. generando una impresión. Sí, claro. Pero ese mismo puede escuchar el episodio de ayer, que salió ayer, no el de hace 3-5 años, y va a escuchar el mismo anuncio. Ok. Exacto. Eso está cool. Sí. Que ya lo tienen de alguna manera como estandarizado para que también la marca tenga acceso a todo el inventario, ¿no? Exacto. En este caso. Entonces, si la marca quiere alcance y me quiere contratar, no sé, 500,000 impresiones en un determinado tiempo, lo puede hacer. Y yo le doy acceso a todo mi catálogo de contenido. Pero chance hay marcas que llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Me interesa mucho tu episodio con Pau Herrera que hablan de esto. Yo solo quiero pautar en tu episodio una mención. Ya. Y se puede hacer y se queda fijo dentro de ese episodio. Pero me encanta que tienen la opción de diferentes opciones para la marca, pero sobre todo que se enfocan en el objetivo. O sea, no es como, te vas a poner aquí y listo. No. A ver, ¿cuál es el objetivo de la marca en esta campaña? Y entonces vemos un alcance, si lo que tú quieres, como tú dices, venta. Y a lo mejor si son venta, pues vemos call to actions y vemos cualquier otra cosa marketera que nos inventemos. Pero me gusta mucho ese enfoque que tienen de mezclarlo. Oye, y bueno, yéndome a la parte de en sí como una productora, ¿son productora casa creativa? ¿Cómo se consideran ustedes? Dudas Media. Dudas Media es una compañía de producción de contenido. De producción de O contenido. sea, ni siquiera le ponemos podcast, aunque el audio y el podcast es el centro de nuestro Es el negocio. principal, sí. No le ponemos como que sea de podcast solamente. Sí, claro. Entonces, teniendo en cuenta que no solamente manejan un podcast, sino manejan pues varios, y esto luego enfocado como, porque hay muchas personas que de pronto ahorita quieren ser managers y que estudian de todo, pero quieren ser managers y demás. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja o desventaja que existe entre tener varios clientes, vamos a decir, productos, o a tener solamente uno? Enfocarse a un solo podcast en este caso, o enfocarse a 5 al mismo tiempo. Mira, te puedo hablar de las dos cosas. De los productos humanos como management. Claro, management y de los productos que tenemos nosotras de propiedad intelectual, que son nuestros podcasts. En la parte de podcasting, entre más tienes, obviamente, podcasts, pues tienes un inventario más grande a través de tu empresa y puedes hacer un network. Claro. ¿No? Entonces, al final, el tener un network y poder vender a través de todas tus propiedades, pues me crece. Si yo tengo, no sé, 5 millones de descargas en un podcast y en otro 2, pues ya tengo un inventario de 7, ¿sabes? Y puedo seguir creciendo y creciendo, creciendo, y esto es de muchísimo valor. Y la otra es que puedo correr campañas a lo largo de todos mis productos. Y además empiezan los derivados de los productos, que es el libro, el tour. Despertando tiene su libro también. Por ejemplo, Despertando ahorita va a empezar a hacer también eventos en vivo. Padre. Y así, ¿no? Cada uno. Y como manager, híjole, tengo yo un poco de sentimientos encontrados porque fui manager de varios talentos y luego al final me asocié con mis socias que son Leti y Ash y me quedé con Se Regalan y el podcast y todo lo que hacemos. Pero es interesante. Yo creo que no hay compañía de management que sobreviva. O sea, si quieres crecer tu empresa, ¿no? Tienes que tener varios. Sí. El problema de tener varios clientes es que luego no te puedes enfocar como quisieras de la forma como, ¿no? O sea, como que se vuelve negocio y entonces no te enfocas de la misma manera en todos. Sí. Y eso es algo que pasa siempre. Sí. Y es difícil porque la parte de la contraprestación cliente-agencia sigue siendo un porcentaje. En Estados Unidos está estandarizado, pero en México no. Entonces hay quienes te cobran un porcentaje más, un porcentaje menos, en fin, es todo un ir y venir. Sí. Exacto. Es complejo. Sí. Y son humanos, hablan. Los podcasts son podcasts. O sea, son productos. Aquí los clientes que son talento, pues es más difícil. Que sí es
o sea, vaya, aquí hemos tenido managers de todo tipo, de enfocados a diferentes. He tenido de pronto una agencia que tiene más de 200 creadores al mismo tiempo, otra que tiene 30, otra que pues nomás tiene uno, y hay un poquito de todo. Y esta parte que dices de pues bueno, o sea, no le puedes dar la misma atención a todos, es algo tan real que creo que todos los managers luchan contra eso y no lo queremos creer. Y del lado del influencer como que siempre es, no, es que no me pela, no, es que no Siempre. me escribió. Y también es decirle al influencer, oye, a ver, es simple lógica. Si son 30 personas, no le puedes dedicar, o sea, y cada uno tiene sus clientes, no le puedes dedicar a 30 personas, o sea, todo tu tiempo. O sea, también tienes vida. Y no sé, digo, yo sí soy creyente, bueno, creo que si yo ahorita me enfocara a hacer management, sí preferiría como enfocarme en 1, 2 cuentas y ya. A menos que, como tú dices, quieras construir una empresa grande o a lo mejor más depende tú. del objetivo. Ajá, depende de lo que tú quieras, ¿no? Y para mí, personal, esto es muy personal, Sí, claro. hay empresas que trabajan más con cosas mucho más de transacción inmediata. Claro. Y es de, oye, te cierro esta campaña, pauta, te guste o no la marca, tienes esta contratación. Y para mí no era así. Para mí era meterme a profundidad en la estrategia de mis clientes, saber qué querían, cómo los podía llevar a sus objetivos. Había proyectos que no generaban dinero, pero eran muy importantes para ellos. O sea, había proyectos de ayudar socialmente una causa que también son importantes, o sea, para el producto, persona, en su totalidad. Entonces, hay veces que le dedicas tiempo a cosas que muchas veces no va a generar, pero va a mantener contento al cliente y va a llegar a sus objetivos personales y al mismo tiempo se le va a abrir otros caminos. O sea, es complicado. Y hay agencias o agentes o managers que son mucho más enfocados al negocio y no se meten en la vida del talento. Y luego hay una parte muy importante que en México no existe, pero en Estados Unidos sí, que es la figura entre manager y agente. Claro. Que es totalmente diferente. Sí. Y PR. O sea, son diferentes y a veces hay... Aquí se mezclan. Aquí se mezclan Totalmente. los tres. Hasta, y eso, y casi soy tu contador y tu administrador y tu nana y te cuido y tu asistente, a tu perro. todo. Ajá. Sí, entonces se vuelve una relación súper tóxica, la Uy, verdad. sí. Súper tóxica con los clientes. A ver, y desmenuzando eso, ¿qué se esperaría? O en Estados Unidos, ¿cómo funciona? ¿Quién es el PR, quién es el agente y quién es el manager? Partamos que allá está regulado legalmente, ¿no? O sea, Sí, claro. hay límites de hasta dónde tú puedes o qué cosas puedes hacer y qué no. ¿Y qué puedes ofrecer? ¿Qué ¿no? puedes ofrecer como servicio y cuáles no? Entonces está súper claro el PR, cómo funciona y cómo se dedica a hacer toda esta parte de posicionamiento a los clientes a través de los medios, buscar entrevistas, tratar de hacer como esta parte con marcas a nivel editorial, en fin, ¿no? Crear valor de marca. Crear ¿no? valor de marca a través de los medios, ¿no? Uh-huh. No con parte publicitaria, sino parte editorial y de relaciones públicas. Claro. Eventos importantes en los que tenga que tener presencia, cosas así. Que eso ves el retorno de la inversión de lo que tú estás haciendo como talento a través del valor de lo que representan esas apariciones públicas. Sí. ¿No? Obviamente el que tú tengas una portada en una revista como Vogue tiene un valor. No, y te genera reputación, o sea, es gestión de reputación como tal. Pero tipo una estrategia de PR sí la puedes medir en números. O sea, sí vas a ver si yo salgo 70 veces en diferentes medios a través de una estrategia de entrevistas. Eso en espacios tienen valores de dinero y tú puedes medir el retorno de tu inversión de prensa versus, o sea, que le pagues a un PR por hacer ese trabajo versus lo que te está entregando en contenido. Entonces, eso en contenido editorial. Sí. Entonces, eso es una cosa. Uh-huh. Otra cosa es la parte de los agentes que están enfocados por categorías. O sea, un agent no te va a ver lo mismo que te ve de televisión. Hay agentes para cada categoría de negocio. Entonces, hay agentes que solo se dedican a la parte de televisión, agentes que solo se dedican a ver temas que tengan que ver con libros, con touring, con deportes. Entonces, un mismo agente no te va a ver toda tu vida. Sí. De entrada, tu vida no la va a ver. Pero no te va a procurar negocio para esas categorías o segmentos de negocio particulares. Por ejemplo, nosotras tenemos agentes en diferentes áreas. Tenemos agentes en touring, tenemos agentes en books, tenemos agentes en tele, tenemos agentes en cada área específica. Entonces, yo no le voy a llegar a la gente de books con, oye, tráeme una propuesta para que haga Se Regalan Dudas una aparición en una película. O sea, ni al caso. Sí. ¿No?
Entonces, cada uno procura negocio para los clientes Para de sus manera diferentes áreas, específica, ¿no? Y luego está el manager, que ya se mete en el desarrollo de la carrera de su cliente, que crea estas relaciones con PR, con agentes, con etcétera. Es el que conecta, ¿no? Al El final que todas las conecta piezas. todas las piezas. Exacto, el que conecta las piezas, el que crea más una relación estratégica de crecimiento para su cliente, el que ve oportunidades, el que lo lleva a, ¿no?, a ver temas de oportunidades. También pueden hacer cosas de producción en conjunto, en fin. O sea, como que son diferentes figuras, enfoques, sí. y están muy delimitadas. Los fees que se cobran no son los que se cobran aquí, están mucho más estandarizados allá. Y eso es una gran ventaja allá. O sea, aquí llega cada persona y me dice, es que me están quitando el 60%. Y yo, No, bye, no, corre, o sea, vete de ahí. Está súper mal. Sí, sí, sí. Entonces ahí es, y es una pregunta muy recurrente en este podcast, como de, oye, ¿cuánto porcentaje es normal que un manager me quiera quitar? Y dices, bueno, pues a lo mejor un 20% está bien, dependiendo de lo que te esté ofreciendo, pero bueno, un 40% pues ya está difícil, o sea, un 60% ni de chiste, o sea, eso jamás es un insulto. Pero bueno, tú, por ejemplo, hablando en porcentajes, ¿qué es lo que recomiendas a la gente? ¿Cuáles son los red flags? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Pues, o sea, yo creo que más del 20% en México no es una opción. No está bien. No está bien porque tampoco... Y es complicado porque, a ver, los presupuestos tampoco son los más grandes, ¿no? O sea, sí. Y luego llega el talento con mucha ilusión de crecer su negocio y de que le ayuden en cosas que le aporten valor que no puede hacernos. Un talento creativo generalmente difícilmente se va a involucrar en la parte estratégica del negocio. Entonces, crean mucha ilusión y expectativa de lo que les pueden ofrecer, y luego pues los deals quizás no son tan grandes o no tienen el alcance estas personas como para llegar a presupuestos más grandes. Entonces, imagínate que te llega un pago y te quitan el 50% de eso, o sea, no es viable. Duele, o sea, para no. nadie, Sí. ¿no? Y luego tener fees, porcentajes muy bajitos, pues no es viable para la agencia. O sea, solo que seas No es un ser negocio. humano, ajá. Pero si tienes una agencia con más personas, tienes que pagar una operación y toda tu operación viene del porcentaje que le cobras a tus clientes, vas a tener que tener, pues, clientes que facturen mucho o muchos clientes y no darle la atención a todos. Y sabemos que no es escalable, o sea, también temas de negocios no es escalable, y al no ser escalable, pues, no es negocio. Al menos que les puedas ofrecer otras cosas. O sea, no solo te hago la representación como manager, pero te puedo ofrecer un producción, estudio, exacto. guión, edición, lo que sea. Te ¿no? ofrezco otros servicios y te ofrezco, y entonces eso se empieza a monetizar de otra manera, pero te puedo ofrecer producción, te puedo ofrecer esto y esto y esto, entonces, ok, ya vale más la pena. Siento que las personas que escuchan este podcast van a ir a buscarte y decir, quiero que seas mi manager. Lo mejor es que ya no soy manager de nadie. Ya estás tú, Nada. más bien eres directora de la empresa. Más ¿no? bien tengo la dirección ejecutiva, más como de growth, de Dudas Media. Está padrísimo. Y ya. Like, dream job, la verdad. Que ser manager creo que es una de las cosas más cansadas. Ajá, más cansadas. Yo siempre he pensado que el management de talento, el trabajo es manejo de egos, o sea, manejo de personas, literal. Es agotador. Sí, o sea, es estar todo el tiempo tratando con los diferentes sentimientos y percepciones de todos, de tanto clientes como influencers, como productores, como todo. Y somos personas. Somos personas, O sea, al final, exacto. y te puedes topar un cliente que te va a decir, no quiero. Sí. Oye, es que necesito que hagas, no quiero. Uy, no. ¿Qué hago? ¿Y cómo le haces? Sí. No cobras. De entrada, ni tú, ni él, ni nadie. Y es estar, ay, no, es muy complejo. Me encantaría, ya pasaste por esa etapa y dices, no. Prefiero tener a quienes fueron mis clientes en su momento como amigos, que tengo varios y varias amigas que se quedaron de esa etapa, y poderlos tomar café y platicar y decir, oye, te recomiendo hacer esto, te presento a tal persona as friends, pero no meternos en temas de negocio con los talentos para mí hoy por hoy. O sea, sí, claro. Que digo, justo el comentario a lo que iba, que siento que van a llegar a tocar tu puerta, ¿qué es lo que, si una persona quiere ser parte, por ejemplo, de una empresa como Dudas Media, cómo funciona? ¿Aplica, no aplica? ¿Ustedes buscan proyectos? ¿Cómo funciona? No, sí aplica, o sea, sí aplica a la gente. Para, de repente abrimos vacantes. Qué padre. Seguimos creciendo, o sea, hemos ido poco a poco, ¿no? Pero sigue creciendo la empresa, siguen creciendo los proyectos. De repente sacamos vacantes, las publicamos por todos lados, desde nuestras redes sociales hasta plataformas más convencionales. Y
se revisan todos cómo funciona es tú mandas, o sea, no mandas un currículum, sino se abre una vacante y esa vacante ya viene con un ejercicio. O sea, nosotras contratamos gente que vemos su valor no por su currículum, o sea, pudiste no haber estudiado una carrera profesional, pero tienes una habilidad cañoncísima para editar. Vamos a hacerte ejercicios y vamos a ver cómo te desarrolla tu talento con lo que nosotros te ponemos. Eso para todas las áreas, desde ejercicios, desde administrativas, de ventas, y luego ya se hacen las entrevistas. Ya. Pero depende de la vacante. No, está buenísimo. Digo, para que también sepan que pueden aprender con Duda Medias, que vayan y que digo, al final es una empresa grande, que como tú dices, está en crecimiento, digo, qué fregón. O sea, creo que muchos en México quisieran construir algo como lo que ustedes están construyendo, bueno, que ya construyeron y que siguen desarrollando. Entonces, pues, de verdad que fregón. Felicidades por eso. Ay, gracias. O sea, a mí me gusta mucho. Mil gracias. Siento que se me fue el tiempo. O sea, tengo miles de preguntas que quiero hacer. Pero bueno, o sea, en general me gustaría como ir cerrando el podcast preguntándote qué es lo que le recomiendas. Y tengo varios escenarios. Recomiendas a aquellos que están empezando como con sus agencias o de pronto quieren ser managers. Y por otro lado, todos aquellos que están soñando con tener un podcast el día de mañana como los que ustedes producen. Ok. En el tema de agencias, yo les recomiendo que estudien. O sea, sí hagan... No nada más es tener una buena relación con tus clientes y cerrar contrataciones. O sea, creo que el valor más grande es poder desarrollar sus carreras. Sí. El poder ayudarles a cumplir sus objetivos. Y que más que una amistad se convierta en una relación de beneficio, no de, oye, yo te contrato para que tú me cierres cosas, sino más bien... Tú y yo trabajamos juntos para lograr estos objetivos y esos objetivos se van a ver capitalizados y materializados así. Para eso se requiere conocimiento y mucho trabajo detrás. Que empiecen paso a paso, o sea, que tampoco se quieran comer el mundo con 70 clientes en un día, porque el que mucho abarca poco aprieta. Sí, no, y quedas mal. Quedas mal de alguna forma. Entonces, y la otra es que crean profundamente en el trabajo de sus clientes. Creo que mucho del éxito que ha tenido mi relación con Leti y Ash desde que empezaron como clientes hasta que se creó el podcast. Y que ahora son socias. Y que ahora somos socias y que somos amigas y nos queremos mucho, pero también sabemos delimitar nuestros roles y nuestras responsabilidades y nuestras conversaciones. Es que ellas obviamente lo crearon y creen profundamente en Dudas, ¿no? Se regalan, en Despertando, Durmiendo, que han evolucionado los proyectos y demás. Pero... yo no me veo haciendo otra cosa, o sea, creo profundamente, no solo en ellas, o sea, en ellas como creadoras las admiro, creo mucho en su talento, creo mucho en su capacidad para crear proyectos, amo lo que hacemos, algo que a mí me faltaba muchas veces en el management es que hay proyectos que no me llenaban tanto como yo hubiera querido, ¿no? Entonces a veces era como, ay... quisiera representar a esta persona, aunque genera dinero, no sé si su contenido me gusta, pero pues necesito generar dinero para la empresa y realmente en lo que hago hoy es porque verdaderamente creo en lo que nosotras hacemos hacia el exterior, hacia la audiencia. Eso como manager. En la parte de podcast, creo que estamos en un momento para la industria complicado. Sí. O sea, no se han movido muchas cosas, pero lo acabo de decir en un festival de podcasting que estuvimos apenas en España. Para mí, los retos son oportunidades de crear alternativas. O sea, los momentos complicados se vuelven oportunidades para crear alternativas. Sí. Y creo que como quien quiera emprender en podcasting hoy, lo principal es tener claro lo que quieres decir, que sea de valor, que no nada más sea sentarte. O sea, mucha gente cree, ay, me siento con un micrófono y ya. No, hay que estudiar. O sea, hoy te vi a ti, Marce, vienes muy estudiada, muy estructurada, tienes claro lo que quieres, el objetivo de lo que estás sacando en tu podcast, cuál va a ser el valor para la gente que lo esté escuchando. No es solo sentarte a hablar. Sí. Es realmente preparar todo lo que hay detrás, preparen lo que quieren, lo que ven, cómo lo visualizan, cuáles son las temáticas que quieren hablar, por qué, o sea, sí tener una estructura de contenido, pensar en el podcast como un medio importante, pero que tiene que existir un ecosistema de contenido alrededor de él,
¿no? Para poder crecer y generar más descubrimiento. Sí. Es como que, y que lo hagan. O sea, yo siempre digo, hay que hacerlo. Láncense, ¿no? Obviamente. Sí, o sea, el que no arriesga no va a ganar nada. Entonces, Para pues nada. hay que Y darle. la verdad, en nuestro camino en dudas, hemos encontrado gente muy bondadosa en su manera de ofrecernos consejos, ¿no? Desde gente que ha hecho podcasts impresionantes, hasta, o sea, de nivel global, y hasta gente que conocemos uno a uno y encontramos consejos súper valiosos. Claro. Entonces, siempre estamos abiertas a oye, ya avanzaste en esto, estás viendo una posibilidad, nosotros también estamos abiertas, nuestras puertas están abiertas para poder tener una junta de decir, oye, estas son mis recomendaciones, Sí. yo te puedo decir esto, o sea, a generar eso mismo que se nos dio a nosotras en su momento. Entonces, las puertas abiertas de que si quieren crear su podcast, que si están avanzando, si van por un camino y están atorados, igual con una llamada podemos resolver algo. Claro. O sea, dar esto para otros también. Que es algo que yo siempre aprecio mucho, sobre todo, por ejemplo, contigo, con los invitados que vienen, es como poner nuestro granito de arena, nuestra experiencia también a favor de los demás. Obvio. Y más porque es una industria que está, pues, en constante crecimiento, en constante cambio, evolución. Entonces, pues, cada quien va descubriendo como sus diferentes formas de avanzar y pues, qué mejor que poderlo compartir para que no, pues, aquellos que están empezando o que están pasando por cierto momento en el que no saben qué onda, a lo mejor no se tropiezan con la misma piedra que otros, ya nos tropezamos, ¿verdad? Totalmente. Y que ya aprendimos, ya tenemos... Sí. Oye, en nuestro caso ha sido una curva de aprendizaje súper interesante, y hoy si podemos ofrecerle ese valor, esos consejos de valor a alguien que está arrancando, 100%. Siento que es como nuestra deuda con Totalmente. la industria, ¿no? Que 100%. no pasen por lo mismo que... Yo me acuerdo cuando empezaba, decía yo, quiero un curso sobre influencer marketing. Y no había. Nadie hablaba del tema como influencer marketing. Y luego, un poquito de mi historia, pues para mí era como, pues PR. PR es como medio un antecedente en México de lo que es el influencer marketing, y luego ha ido evolucionando y así vas. Ya ahorita hay muchos más cursos, hay más, ¿cómo se puede decir? Pues más referencias en el tema. Pero igual la industria va creciendo. Antes era nada más Instagram, ahora es Instagram, Todo el mundo, YouTube, Facebook, más bien el primero fue YouTube y ahora podcast, y no nada más podcast en general, es video podcast, es en Spotify, que funciona de una forma, en Amazon Music es de otra forma, en Apple Music, y te vas, ¿no? Entonces, ya saben que a mí me encanta esto, ¿para qué me alargo? Oye, ¿algo más que me haya faltado preguntarte? ¿Algo más que quieras agregar de esta plática? ¿Algún consejo, un pensamiento, una filosofía, algo que te gustaría dejar? Pues realmente solo darte las gracias y que estés abriendo estos espacios que a veces son más técnicos y más, ¿no? Sí. Pero que existen y que sean, de verdad te agradezco mucho, porque a mí me hubiera encantado tener esas referencias cuando yo estaba empezando mi carrera y no sabía, ¿no? Entonces, ¿para dónde ir? Y que hoy tú estés haciendo esto y lo estés poniendo allá afuera para la gente que quiere hacerlo, porque sí es un negocio rentable, sí se puede vivir de esto y sí se puede hacer de una forma organizada, estructurada y vivir de tu creatividad. Yo creo que es la cosa más preciosa que puedes Pues de tu tener. pasión, ¿no? De algo tu que te hace pasión, feliz. de tu pasión. Sí. Y que la gente pueda perseguir su pasión, me encanta. Sí, no, totalmente. Digo, muchas gracias por tus palabras y gracias por estar aquí, por el tiempo y pues por ser un ejemplo para todos. O sea, definitivamente creo que Pau es una de las personas a las que volteas para ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está innovando ahora. Entonces, pues les invito a seguirla. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir? O sea, tampoco crean, yo hago este trabajo, pero no me esperen en redes sociales muy activa. Me pueden seguir en Instagram, mi LinkedIn está ahí abierto al público por si le quieren ver. Pau Herrera, soy cofundadora de Dudas Media. También en Instagram me pueden seguir, creo que es Pau HL. O igual a Dudas Media, ¿no? A Dudas Media Todo pueden caso. seguir. Dudas Media lo pueden seguir por todos lados y se regalan dudas, despertando y durmiendo podcast. Están ahí para ustedes, síganlos. Muchas gracias, Marcia. Sí, nombre a ti. Pues ya saben, también me pueden encontrar como Marcia Ayala en todas las redes sociales, Social Trenders en todas las redes sociales. Y pues de nuevo los invito a checar InPager, que es la plataforma que justo está encargándose de darnos esta plataforma y seguir impulsando a los creadores a realmente hacer una carrera de esto. Entonces, pues nos vemos el siguiente martes. Y no me voy sin antes recordarles, suscríbanse a YouTube, Spotify, que es donde estamos ahorita presentes, para que reciban la notificación y estén viendo pues cada nuevo episodio sobre todo este tema enorme de los creadores. Así que muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Bye. Bye.
Gracias. InPager, el futuro del influencer marketing.